Hola, querida audiencia, estamos con Pablo Kramer, sociólogo, especialista en sociología de la ciencia y del conocimiento científico, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET y director del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hola, Pablo, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en un contexto muy complejo, ¿no? En relación a la expansión de la pandemia del COVID. De alguna manera, la ciencia tradicional, digamos, en particular la biomedicina, ha ocupado un lugar preponderante en este contexto, ¿no? Finalmente hemos estado esperando sus respuestas, ya sea en términos o de vacunas o de tratamientos, de diagnóstico. Sin embargo, previo a esto, se venían dando toda una serie de reflexiones críticas en relación a la ciencia, al conocimiento, de distintos ángulos, ya sea en relación al cientificismo, la objetividad, y también otras perspectivas vinculadas, por ejemplo, a los feminismos, distintas perspectivas que venían, digamos, como problematizando un poco el discurso de la ciencia. Sin embargo, en este contexto pareciera que la ciencia, bueno, y el Estado se ven fortalecidos, ¿no? ¿Qué reflexiones podríamos hacer desde una mirada sociológica? A ver, empezaría con dos cuestiones. Me parece que la primera es que me parece que hay que distinguir un poco los actores que están en juego. Ujú, Muy a menudo en los medios de comunicación se habla indistintamente de médicos, de investigadores y expertos, como ujú, si más o menos formaran todos parte de un mismo paquete. Y la sí, verdad es que tienen roles y funciones muy diferentes. En general, incluso muy a menudo los médicos pasan por investigadores, ¿no? mm, Los expertos son aquellos cuya formación y conocimiento específico no se sabe muy bien. Lo que nosotros vemos son especialidades disciplinarias, especialidades médicas, cada una de las cuales construye un problema diferente. Por ejemplo, cuando uno lee en los medios de comunicación o ve entrevistas en video a un infectólogo, a mm, un epidemiólogo, ¿no? A un especialista en salud pública. Bueno, cada uno de ellos tiene perspectivas disciplinarias bien diferentes. sí, Y también son bien diferentes de la de un investigador, por ejemplo, un biólogo que trabaja en un laboratorio, con muestras que son extraídas de seres humanos muy frecuentemente de médicos que extraen esas muestras y se las dan a los investigadores dentro del laboratorio, y todos ellos entonces son portadores de conocimientos y construyen problemas en función de esos conocimientos. Digo, no es lo mismo un epidemiólogo que un infectólogo, mm, ¿sí? Son especialidades diferentes. No es lo mismo un médico clínico que un especialista en salud pública. Que el mm, especialista en salud pública, por ejemplo, sabe cómo movilizar recursos para cuántas camas tienen que estar disponibles y cuántos recursos lleva eso y cómo organizar la logística de un hospital y demás. Y es muy distinto de un infectólogo que estudia ujú, los procesos de cómo reaccionan los cuerpos en relación con la infección con un virus o con una bacteria, cómo es el proceso de generación de anticuerpos, cómo es el proceso de inmunidad que los cuerpos generan o no, digamos, ujú. bueno, cuál es la carga de anticuerpos que se genera y por qué, digamos, son saberes que son muy distintos y que aparecen todos amalgamados en la opinión pública. Esto es lo Mm, primero que me parece que vale la pena señalar, sobre todo para cuando, digamos, cuando uno escucha estos discursos, sepa desde qué lugar está hablando cada uno que interviene en el debate público, ¿no? Porque además, eh, esto yo lo mostré en varios textos y en un mm, libro que estoy escribiendo ahora, cada saber disciplinario no solo construye un problema distinto, mm, sino que además construye la forma de intervenir sobre ese problema. Con el tema del COVID-19 que estamos viendo hoy, me parece que es muy importante distinguir estos tipos de saberes que están en juego, mm, porque si no parece que estuviéramos en una especie de bola indiferenciada, donde todos los conocimientos tienen el mismo sentido, donde todos tienen la misma jerarquía y el mismo valor. Entonces me ujú, parece que esto es muy importante. En segundo lugar, voy a decir en realidad tres cosas. En segundo lugar, eh, hay toda una serie de debates
entre distintos tipos de especialistas en torno de los modos de intervenir. Sí. Como ya dijimos, lo primero, de que no todas las intervenciones tienen el mismo sentido, ni tienen la misma jerarquía, ni tienen el mismo alcance. Estos debates tienen que ser leídos a partir de esa, de esa estructura de cómo funcionan tanto la producción de conocimiento como las intervenciones públicas. Esto es lo que me parece que es interesante. Ahora, esto me lleva a mi tercera reflexión, que es, ahora, desde los lugares de toma de decisión pública, uno tiene que tomar una decisión. La peor decisión es no tomar ninguna, ¿no? Entonces, uno tiene que tomar alguna decisión frente a lo que se construye como un problema público, y nadie pone en duda que el coronavirus suscitó un problema público. Es más, no solo un problema público, sino con alcance global. Ahora, ¿sobre qué bases cognitivas se toman esas decisiones? Entonces, lo que yo digo es, el tomador de decisión, ministros de salud de todo el mundo, ministros de economía de todo el mundo, presidentes, primeros ministros y demás, lo que tienen es un menú de representaciones y un menú de intervenciones basadas en esas representaciones, sobre los cuales tienen que decidir. Y eso implica priorizar algunas representaciones por sobre otras, algunos modos de intervención por sobre otros. Todos ellos dentro de un espacio de certezas muy limitado. Con lo cual llegamos a la conclusión de algo que ya sabíamos, pero que en estas circunstancias se torna crucial, que es las débiles bases cognitivas con las cuales los estados toman decisiones públicas. ¿Sí? Esto ocurre a lo largo de la historia, naturalmente con diferencias entre países desarrollados y países periféricos. Ahora, todos los países, incluidos los más poderosos como Estados Unidos, Alemania o China, toman decisiones sobre bases cognitivas o científico-cognitivas débiles. A veces son más débiles, pero en general, ahora necesitan generar la ficción de que esas bases son sólidas. Claro. Pablo, pensaba de alguna manera cómo esta debilidad sobre la que se toman las decisiones termina también de alguna manera revalorizando ciertos saberes y ciertas disciplinas, incluso que quizás uno a veces las cuestionó por la cuestión de estos límites arbitrarios y demás, pero se hace necesario también pensar en contexto los análisis, ¿no? Y en esta línea pensaba, y por último, cómo veías el desarrollo de la ciencia local, ya sea en relación al estado en el que se encuentra, los test diagnósticos. A ver, la Argentina tiene capacidades científicas, ¿no? Porque tiene tradiciones científicas que vienen de hace muchos años. De modo que si se produce una movilización en función de generar ciertos resultados, es posible que pueda haber algún grado de respuesta, ¿no? Naturalmente, la Argentina no va a producir una vacuna. No va a producir una vacuna para el coronavirus porque no tiene ni las capacidades, ni los recursos, ni los saberes tácitos, ni las condiciones económicas para producir esa vacuna. Puede generar, si se moviliza en función de algunos objetivos estratégicos, puede generar algunos productos útiles. Por ejemplo, la Argentina podría producir test para identificar la presencia del virus o la presencia de anticuerpos, pero esto, de nuevo, ¿quién lo produciría? Hacen falta, esto remite a lo que yo llamo el proceso de industrialización. Y ese proceso de industrialización en América Latina es muy dificultoso. Ahora, la Argentina podría, en cierto tiempo, algunos campos del conocimiento en Argentina podrían producir algún conocimiento relevante sobre alguno de estos temas. Digamos, mucho más que otros países con mucho menor desarrollo. Y en particular en el campo biomédico, que ha sido una de las fortalezas históricas de la Argentina.
Mm, Bueno, yo de esto no tengo dudas. Lo que pasa es que venimos de una ciencia en Argentina completamente desfinanciada y sin claro. objetivos estratégicos hace por lo menos 20 años. Los montos por proyecto de investigación fueron insuficientes para hacer ciencia de excelente calidad hace por lo menos 20 años, si no más. Dicho de Ujú, otro modo, tal vez la gente no conoce que los mecanismos para financiar la investigación se basan en proyectos. Estos mm, proyectos son financiados por distintos tipos de agencias. La más importante en la Argentina se llama Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología. ujú, El instrumento más importante que hay se llaman proyectos de investigación científica y tecnológica, PICT. En los años 90, fin de los años 90, 97, 98, la agencia empezó a funcionar en el 96, un promedio por proyecto era de entre 50 y 100 mil dólares. mm, Hoy un promedio por proyecto es entre 7 y 15 mil dólares. ujú. ¿Sí? Sí. Bueno, con el máximo que uno puede tener, que son 15 mil dólares, no se hace investigación rigurosa. No se Mm, puede. La Argentina viene de un deterioro eh, que además se hizo más evidente por el efecto paradójico de algo que era muy bueno, que era ampliar la base de investigadores, ujú, ingresaron muchos nuevos investigadores, y eso es muy bueno, pero ingresaron a repartirse una torta que no aumentó en la misma proporción. ujú, Por lo tanto, tenemos muchos más investigadores, pero menos financiados de los que estaban hace 20 o 25 años. ujú. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. bueno, el desarrollo científico en la Argentina tiene problemas estructurales. Por Mm, supuesto que esos problemas se agravaron durante el periodo del gobierno de Macri, ujú, donde el financiamiento fue todavía inferior, ujú. donde además esto tuvo nada más que un efecto simbólico, pero los efectos simbólicos en la sociedad son muy importantes, que Sí. fue, digamos, pasar el ministerio a secretaría. Es decir, Ujú, el gobierno de Macri hizo una cosa que aún hoy yo no le encuentro ninguna justificación, que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y sí. Tecnología y el Ministerio de Trabajo los degradó a secretarías. Con lo cual, eso no generó ni un ahorro de recursos, ni una reorganización de funciones, que son las dos razones que uno podría atender. Bueno, cambio esto en ministerio, lo meto en educación porque quiero vincular muy fuertemente la ciencia con las universidades y entonces creo una Secretaría de Investigación, Ciencia y Universidades. Bueno, Mm, eso tendría un sentido, que sería discutible. Pero eso no ocurrió, como tampoco ocurrió con el Ministerio de Salud. Entonces, yo no le encuentro absolutamente ninguna explicación a eso más que ideológica. El aspecto positivo es que todavía subsisten tradiciones que son muy fuertes mm. y que uno tiene la capacidad de estimularlas, robustecerlas pero básicamente reorientarlas en términos estratégicos. Sí. Bueno, Pablo, clarísimo. Esperemos que, nada, que empiecen a primar también estas otras miradas, sobre todo en los lugares de toma de decisión, ¿no? Miradas desde otras áreas que quizás de las que históricamente siempre tomaron las decisiones. Pensaba incluso en los comités asesores también de muchos gobiernos, tan formados quizás exclusivamente por representantes del área biomédica y no de otras áreas, ¿no? Me parece que está bueno que empiece a suceder eso. Y también revalorizar el conocimiento científico en este contexto donde circula tanta información falsa también, ¿no? Me parece que eso también es importante fijar algunos posicionamientos. Sin Así que, duda, bueno, sin duda. bárbaro. Pablo, mil gracias. Hasta Bueno, pronto. un Gracias. gusto. Gracias. Hasta luego.